México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el miércoles 9 de abril, estas son todas las noticias y todas las voces. Pues no hubo milagro, de nada sirvieron las peticiones de organismos internacionales, del Senado de la República de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para conminar a las autoridades del estado de Texas a posponer la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas. Va a ser ejecutado de un momento a otro. Vamos directamente hasta Houston. Allá se encuentra Marta Patricia Giovine. Ella tiene la información en directo y en vivo. Marta Patricia, ¿qué está pasando? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, gracias Marta Patricia. Infórmanos dónde te encuentras en este momento. Bueno, en este momento estoy en Texas y estamos esperando todos que inicie, bueno, no estamos esperando que inicie, pero ya hay movilización para iniciar con la ejecución del señor Hernández Llamas. No se esperaba ya que pasara mucho. Desde hoy en la mañana se había propuesto, ya se había agotado el último recurso, entonces ya no se adelantaba que se fuera a posponer la ejecución, ya era como inminente desde hoy por la mañana, la ejecución del señor Hernández Llamas. Está programada para hoy, no ha habido noticia en contrario, está programada para llevarse a cabo originalmente la hora exacta 6 de la tarde, es decir, hace 3 minutos. En este momento, dices, hay cierto movimiento en la unidad carcelaria de Walls en Huntsville, Texas, donde está la Cámara de la Muerte. Sí, así es. Ya los familiares están presentes, ya están ya están preparados para ser testigos de ejecución. Es un hermano y una hermana del señor Hernández Llamas, y por parte de la víctima, un hijo de él, también unos amigos del señor Hernández Llamas están presentes para ser testigos de ejecución. Entre ayer, no sabemos si ayer a final del día, hoy en la mañana, se pronunció ya la Junta de Perdones, que era el último recurso que tenía. Se pronunció en contra de una suspensión, y con eso terminó con las esperanzas, porque el gobernador de Texas generalmente no se pronuncia en contra de un fallo de la Junta de Perdones. Hubo una reunión. Ya no hay nada en contra. Sí. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, hubo una reunión de la familia durante 4 horas esta mañana. Esto fue en la unidad carcelaria de Polunsky, según tengo aquí en la mesa de información. Ellos estuvieron, la madre de 75 años y varios de los hermanos de Ramiro, estuvieron con él los últimos momentos antes de que lo aislaran para llevarlo a la sala de ejecución en el Pabellón de la Muerte. Sí, así es. Hoy hubo una reunión con la familia. Desde las 8 de la mañana a las 12 del día estuvieron reunidas su familia con él. Es la última visita ya que tienen con el condenado a muerte, es la cita del adiós, es ya cuando son las despedidas, etcétera. Y después de ahí lo prepararon, tomó sus pocas pertenencias que podía tener, fue trasladado un poco después del mediodía a Huntsville, que es donde se encuentra la unidad de las Paredes, que es el lugar en donde está la Cámara de la Muerte, la antesala de la muerte. Y ahí empezaron ya los preparativos. Cuando el reo llega ahí, se verifica qué fue lo que él decidió que se hiciera con su cuerpo, y se le coloca en una celda que es en la que he estado desde el mediodía o poco después del mediodía, que es la antesala, que le dicen la antesala de la muerte, y está a unos pasos ya de la Cámara de la Muerte, y ahí tiene una supervisión constante. Será, una vez que se concluya la ejecución mediante la inyección letal, será el 10º mexicano ejecutado en esta prisión, en este Pabellón de la Muerte, allá en Estados Unidos, en Houston, cerca de Houston, Texas. Me refiero desde que se reimplantó la pena de muerte en Texas en 1976, tengo entendido, Marta Patricia. Y así es, y es el cuarto reo mexicano que es ejecutado después de que la Corte Internacional de Justicia emitiera el fallo Avena, en el que ordena a Estados Unidos no ejecutaron, en el caso de 51 mexicanos, una revisión de los casos para asegurarse que la falta de notificación consular no afectó, no fue determinante para su condena de muerte. Entonces todos los estados en Estados Unidos han
han obedecido esta orden internacional. Y el estado de Texas se ha resistido ya. El fallo Avena fue emitido en el 2004. En el 2008 se ejecuta a José Ernesto Medellín. En el 2011 se ejecuta a Humberto Leal. Ahora en enero del 2014 al señor Tamayo y el día de hoy al señor Hernández Llamas. Es el cuarto después del fallo Avena. Te agradezco mucho que nos hayas comentado esta información. Vamos a quedar pendientes a tu aviso informativo una vez que concluya esta historia. Claro que sí, a sus órdenes y un saludo a su audiencia. Y gracias Marta Patricia Llovine, corresponsal de Grupo Fórmula. Ella está destacada justamente en este pabellón de la muerte, bueno, a las afueras del pabellón de la muerte, en la unidad carcelaria Walls, allá en Huntsville, Texas, donde se llevan a cabo las ejecuciones en aquel estado. En este caso, la del mexicano Ramiro Hernández Llanas, de 44 años de edad. Él fue condenado a la pena capital por haber matado a un profesor de historia cerca de San Antonio, Texas, y atacar sexualmente a su esposa, luego de escapar de una prisión en México, donde purgaba una condena por homicidio, justamente. Hernández Llanas se encontraba en Texas de manera ilegal, cuando fue arrestado por la muerte de Glenn Leach, de 49 años. El ranchero le había dado un lugar para vivir al mexicano a cambio de realizar algunos trabajos en su propiedad. Hernández Llanas sacó a Leach de su casa bajo el pretexto de que había un problema con un generador, momento en el cual lo atacó con una pieza de metal, una varilla al parecer. Luego tomó un cuchillo, entró a la casa y atacó sexualmente en varias ocasiones a la esposa del ranchero, quien también era escritor y profesor en la Universidad de Baylor. Cuando lo arrestaron horas después, el hombre fue encontrado por la policía en una cama donde violó a la mujer, quien logró escapar cuando Hernández dormía. La mujer logró escapar y dio inmediatamente aviso a la policía. Todo esto ocurre allá en 1997. Cuando lo arrestaron, le digo, él estaba ahí todavía. El pasado criminal de Hernández Llanas se remonta a 1989, cuando fue encontrado culpable de asesinato en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y sentenciado a una pena de 25 años de prisión. También estuvo vinculado a la violación de una joven de 15 años en Kerrville, Texas, unos meses después de llegar desde México de manera ilegal. Además, se le acusó de atacar con una navaja de afeitar en el rostro a otro prisionero y de tener en su celda armas de fabricación casera. Hernández Llanas fue condenado a muerte en el año 2000, luego de que los jurados deliberaron por solo 5 minutos. Esto es exactamente el por qué tenemos la pena de muerte, dijo Lucy Wilkie, la fiscal del condado de Kerr, quien ayudó a procesar a Hernández Llanas. Nadie, inclusive los guardias de la prisión, está a salvo con él. Hernández Llanas será el 6º prisionero, bien lo decía Marta Patricia Llovine, será el 6º prisionero ejecutado en Texas en este año, luego de que el jueves la Junta de Perdones de Texas se negó a retrasar y a conmutar la pena. Hernández Llanas está entre más de 40 mexicanos, son cerca de 50 quienes esperan ser ejecutados en Estados Unidos cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en 2004 que no fueron debidamente notificados sobre sus derechos consulares cuando fueron arrestados. Este es el alegato que tenían las abogadas que estuvieron detrás del caso para tratar de conmutar la pena y posponer, claro, la ejecución que podrá realizarse en cualquier minuto a partir de este momento. Una medida aprobada por la Corte Suprema de Estados Unidos para cumplir con el fallo no avanzó en el Congreso por más esfuerzos que hubo. Va a ser Hernández el 10º mexicano ejecutado en Estados Unidos desde que dicho país reactivó la pena de muerte allá por el año de 1976. No hay marcha atrás, no hubo milagro, no hubo el perdón por parte del gobernador de Texas, Rick Perry, para el caso de este mexicano Ramiro Hernández Llanas, quien en este momento está en el corredor de la muerte. No tenemos confirmación aún, pero posiblemente se inició ya el proceso de ejecución. Permítame una pausa, seguiremos informando. Tenemos, por supuesto, todas las noticias y todas las voces. Con la producción del campo veracruzano, bajarán los precios del limón en todo el país y llevaremos bienestar a las familias de todo México. Veracruz es el primer lugar en producción de limón y se está distribuyendo en todo el territorio nacional.
Estado próspero. Gobierno de Veracruz. Adelante. Un programa dedicado al medio del espectáculo, con la fórmula perfecta, información y entretenimiento, y el periodista que convive con los famosos. Javier Poza en Fórmula. Entrevistas, reportajes, noticias, exclusivas y mucho más. Solo con Javier Poza. Porque los espectáculos generan noticia toda la semana. Lunes a viernes 10 horas centro, en Telefórmula. Fórmula en la ecología. En Vietnam, reciclan botellas de plástico y bambú para fabricar un vivero de plantas. Este tiene una estructura ligera, regula la luz solar y control de la temperatura. La iniciativa es parte de un proyecto que busca promover acciones ecológicas entre los habitantes de este lugar. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes 17 horas centro. En Telefórmula. Telefórmula, las exclusivas. Los famosos. El mundo de la farándula. Siempre de viva voz, todo en un mismo lugar. Telefórmula. Sintonízanos, canal 121 de Cablevisión y 121 de Sky. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presenta. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pendientes pues de la ejecución del mexicano allá en Texas. Entre tanto, debo informarle que fue detenido el exdiputado priista y líder de los transportistas en el estado de Michoacán, José Trinidad Martínez Pazalagua. Fue detenido por autoridades de la Procuraduría General de la República. Lo acusan de presuntos o probables vínculos con el cártel de los Caballeros Templarios. Vamos a enlazarnos con Leovigildo González de la agencia informativa Cuadratín. Él tiene todos los detalles de esta detención que, bueno, ha causado gran impacto no solamente en Michoacán. Estamos contigo, Leovigildo. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Efectivamente, como tú ya lo comentas, este miércoles por la mañana finalmente se confirmó la detención de José Trinidad Martínez Pazalagua, exdiputado local por el partido del PRI, y así como además de líder transportista en Michoacán, uno de los principales líderes en Michoacán de transportistas, además de dueño de cientos de concesiones de transporte público en Michoacán, y fue requerido el día de ayer por la tarde por elementos de la Policía Federal Ministerial
quienes lo trasladaron de inmediato a la Ciudad de México para que rinda su declaración, aparentemente por cargos que le imputan de posibles nexos con la delincuencia organizada. Recordar que el año pasado la senadora Luisa María Calderón Hinojosa señaló a José Trinidad Martínez Pazalagua como uno de los presuntos operadores políticos del cártel de los Caballeros Templarios, al igual que, bueno, en repetidas ocasiones lo hizo de Jesús Reina, y así como del ahora ex titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Vallidas Mayés. Y bueno, de estas personas que te menciono, 2 ya fueron requeridos por la Procuraduría General de la República, Pepe. Sí, acusaba entonces, me acuerdo muy bien, en plena campaña por la gubernatura, corría el año de 2011, acusaba la hoy senadora panista Luisa María Calderón, hermana del que fue presidente de la República, Felipe Calderón, acusaba que en el triunfo de Fausto Vallejo en la gubernatura hubo negociaciones llevadas a cabo por Jesús Reina García y por otros vinculados a la campaña de Fausto Vallejo. Hubo negociaciones con Nazario Moreno y con gente del cártel de los Caballeros Templarios, con Servando González Gómez Martínez, La Tuta, en fin, hubo negociaciones que fueron documentadas. Estas negociaciones habrían ocurrido justamente en el año 2011 en el rancho Las Cruces, ubicado en el municipio de Tumbiscatío, y en estas negociaciones habrían participado quienes tú mencionas, el diputado José Trinidad Martínez Pazalagua y también Guillermo Valencia Reyes, que si no me equivoco, él fue el presidente municipal, o me confundo, el presidente municipal de Tepalcatepec. Así es, Pepe, Guillermo Valencia Reyes es ahora exalcalde del municipio de Tepalcatepec, y bueno, él dice estar preparado a responder ante cualquier instancia federal. Al día de hoy por la mañana, en diversas entrevistas que dio a medios estatales así como nacionales, reiteró su inocencia ante posibles nexos con la delincuencia organizada. Sin embargo, dijo, bueno, está preparado para responder ante cualquier situación que pueda requerir la Procuraduría General de la República, Pepe. Tengo aquí anotado que previo a su detención, el exdiputado José Trinidad Martínez Pazalagua habría asegurado que quien abrió las puertas a la delincuencia en la política no fue el gobierno de Fausto Vallejo, sino fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y se expandió más durante el gobierno de Leonel Godoy Rangel. Él ha declarado que no negoció ni ha negociado nada, que no conoce a los templarios, tampoco tuvo cargo en la campaña, dijo Pazalagua, Trinidad Pazalagua, Trino Pazalagua, le dicen por allá. Lo dijo apenas el 8 de abril, es decir, el día de ayer, una vez que fue detenido. En la página Transportando Michoacán destacan a José Trinidad como un líder social de un sindicato que agrupa a más de 26,000 trabajadores. Y bueno, claro, la página está hecha por él y para él. Señala que su labor como diputado en el estado de Michoacán, diputado al Congreso local, pues fue encomiable. ¿Qué más podría decir la página, no? Sí, claro, es una página que él bueno, ha estado alimentando, y todo su equipo de esta comisión reguladora del transporte, que es finalmente la organización que él lideraba antes de ser detenido. Y bueno, finalmente fue requerido, te repito, por la Procuraduría General de la República, y tendrá que responder por los delitos que le imputan. Y también señalarte, Pepe, que justamente Eduardo Quintero, abogado de Hipólito Mora, será quien defenderá a Trino Pazalagua en este proceso que lleva ante la Procuraduría General de la República, Pepe. Te agradezco desde luego la información y estaremos en contacto, Leovigildo. Gracias a la agencia Cuadratín por esta información. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos muy pendientes con Leovigildo González y con todo el equipo de Cuadratín allá en el estado de Michoacán y en algunos otros estados de la República Mexicana por cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir. Hemos estado tratando de buscar a Guillermo Valencia Reyes, quien fue alcalde de Tepalcatepec, a quien no lo dejaban ir. ¿Se acuerda cuando había pedido licencia al Cabildo en Tepalcatepec? No lo dejaban ir. Él acusaba que eran presiones de los Caballeros Templarios porque querían imponer a alguien a modo. Bueno, pues Guillermo Valencia finalmente recibió el permiso, la licencia, y dejó de ser alcalde de Tepalcatepec. Ahora lo andamos buscando, pero no solamente nosotros, también lo anda buscando la PGR para que aclare su situación, ya que ha sido señalado como uno de los partícipes quienes abrieron la puerta
a la cúpula empresarial templaria para actuar en la campaña que llevó al gobierno de Fausto Vallejo a encabezar, claro, las votaciones y ganar las elecciones en el 2011. Un asunto delicado, se va complicando duramente. ¿Qué está pasando en este momento con José Trinidad Martínez Pazalagua? Él está siendo declarado aquí en el Distrito Federal en la CEIDO, que es la subprocuraduría de la PGR encargada de investigación en delincuencia organizada. Vamos directamente con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Él está muy al pendiente también de todo este movimiento. Juan Antonio, adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. El líder de la Comisión Reguladora del Transporte y exdiputado local priista José Trinidad Martínez Pazalagua ya se encuentra en estos momentos rindiendo su declaración ministerial ante la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CEIDO, por sus presuntos vínculos con la organización criminal conocida como los Caballeros Templarios. Esta persona, antes de haber sido detenida la noche del martes, había señalado en varias ocasiones, y de hecho negaba, que nunca había participado en una reunión entre José de Jesús Reina con líderes de dicha organización delictiva. Sin embargo, la representación social federal encontró los elementos suficientes para poder cumplimentar una orden de presentación en su contra y así trasladarlo a sus oficinas aquí en la Ciudad de México para que rinda sus testimonios, ya que hay imputaciones directas que lo están implicando. Hay que recordar que ya el titular de la dependencia federal, Jesús Murillo Caram, había dicho en su momento que no iban a detenerse con las investigaciones que hay en Michoacán, luego de que quedara bajo la medida cautelar de arraigo José de Jesús Reina García, ya que iban a haber más personas que iban a ser detenidos, y precisamente aquí se está presentando ahora a un exdiputado local priista. Él ya no cuenta, él ya no tiene el fuero constitucional, por lo tanto sí podría ser incluso consignado en las próximas horas. Sin embargo, ya será la representación social, una vez de que concluya su declaración, se dé a conocer su situación jurídica. Hasta estos momentos su situación, por cierto, es nada más en calidad de presentado. Sin embargo, esta podría cambiar luego de que concluya esta diligencia, la cual puede durar entre 48 y 96 horas, ya que se le acusa por el delito de delincuencia organizada, así que será en breve cuando se dé a conocer esta situación. Pepe, el reporte. Eso es a lo que se refiere a Trino Pazalagua, como le llaman por allá, a este líder transportista, Martínez Pazalagua, que ha sido detenido el día de ayer y trasladado a las oficinas de la PGR, de la CEIDO, aquí en la Ciudad de México, quien está declarando en calidad de presentado, pero claro, podría de ahí ordenarse el arraigo temporal de este hombre hasta en tanto se integra finalmente un expediente completo, como se está haciendo ya en el caso de Jesús Reina García. Ya que estás en línea, Juan Antonio, también hoy se dio a conocer por parte de la Procuraduría General de la República la captura del alcalde de Cuetzala del Progreso allá en el estado de Guerrero, otro que está vinculado también con el crimen organizado. En este caso concreto lo acusan de apoyos a la familia michoacana en el estado de Guerrero, a lo que queda de la familia michoacana con presencia guerrerense. Te escuchamos con esto también, Juan Antonio. Claro, en este caso, Pepe, la Procuraduría General de la República detuvo a otro político que está relacionado con una organización criminal vinculada con el delito de secuestro en el estado de Guerrero. En conferencia de prensa se informó que la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó una orden de aprehensión por el en contra del presidente municipal de Cuetzala, Álvarez. Aquí en la... Tenemos problema en la comunicación, Juan Antonio, hemos perdido la señal. Si quieres moverte un poco para ver si logramos captarte mejor. Bueno, ya la hemos perdido en este momento, Juan Antonio, pero sí, efectivamente, la Procuraduría General de la República anunció en una conferencia de prensa este mediodía la detención del alcalde de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino. Él probablemente brindaba protección al cártel de la familia michoacana. Está involucrado, según parece, cuando menos en 15 secuestros cometidos en diferentes municipios del estado de Guerrero. También es un golpe fuerte, aparentemente alguien vinculado al crimen. Feliciano Álvarez, repito, alcalde de Cuetzala del Progreso. Juan Antonio, adelante, por favor. Comentábamos, Pepe, que la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó esta orden de aprehensión girada por el juez noveno de distrito en contra del presidente municipal de Cuetzala del Progreso, el perredista Feliciano Álvarez, a quien se le acusa por secuestro y delincuencia organizada. El edil fue asegurado por elementos policíacos en Iguala cuando condució una camioneta con placas de circulación HD 20102. Desde que inició su administración en octubre
del 2012, Feliciano Álvarez señaló que era acosado por la delincuencia y denunció públicamente al menos 4 atentados en su contra, de los cuales salió ileso y por eso se refugió en Chilpancingo, desde donde despachaba. Incluso en abril del 2013, un comando irrumpió en la cabecera municipal de Cuetzala y levantó a una decena de policías que posteriormente fueron localizados, ejecutados en una casa de seguridad en Iguala. Información de inteligencia señala que Feliciano Álvarez Mesino mantuvo desde su campaña a la presidencia municipal relación y apoyo a la organización criminal que prevalece en la zona, dedicada al secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas. Tomás Herón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, esto fue lo que señaló. Se le relaciona directamente con Froilán Fernando Barrera Guzmán, jefe de la plaza de Cuetzala Guerrero, quien se le detuvo el día 6 de diciembre del 2013 en compañía de 2 personas más, todos pertenecientes a la misma organización criminal. En sus declaraciones, los detenidos señalaron a Feliciano Álvarez Mesino como la persona que desde su encargo constitucional brindaba protección y alertaba a la organización cuando se desarrollaba algún operativo federal. Diversos testimonios de víctimas de secuestro señalan nexos entre Álvarez Mesino con la delincuencia organizada y lo vinculan con al menos 15 secuestros en 6 diferentes municipios de Guerrero. En las próximas horas, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la CEIDO, va también a determinar la situación jurídica de Álvarez Mesino. Pepe, el reporte. Entonces, contra el alcalde de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez, pesan cargos que tienen que ver con secuestro y vínculos con la delincuencia organizada. Privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada, ambos son considerados como delitos graves, no podría alcanzar ningún tipo de libertad caucional y bueno, pues eso se definirá a más tardar en 4 días por tratarse de estos ilícitos, aunque la representación social lo puede hacer en cualquier momento definir su situación jurídica. Este funcionario fue capturado ayer, decías, a las 2:30 de la tarde. Así es, Pepe, él todavía se encontraba despachando cuando fue precisamente asegurado por elementos de la Policía Federal Ministerial y fue presentado de inmediato, ya en la noche ya estaba aquí en la Ciudad de México. Te agradezco la información y estaremos en contacto con Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hoy estuvo en Villahermosa. Seguridad, pero también hablando concretamente del caso Michoacán, señaló que la investigación es muy fuerte en contra de Jesús Reina, quien hasta el viernes en la noche fue secretario general de gobierno del estado de Michoacán, fue el número 2 bajo las órdenes del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Fue también gobernador interino. Jesús Reina, ¿se acuerda? Cuando Fausto Vallejo Figueroa se ausentó del mando gubernamental en Michoacán por razones de salud, forzado por un trasplante hepático. Ya después de haber salido adelante de esta difícil operación, Fausto Vallejo retomó el poder hacia finales de octubre del año pasado. Entonces Jesús Reina le entregó el cargo que desempeñó de manera interina, le digo, durante 6 meses. Después se especulaba que Fausto Vallejo no querría cerca a Jesús Reina. Sin embargo, Jesús Reina fue ratificado como secretario general de gobierno hasta su destitución apenas el pasado lunes, anunciada por el propio Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del estado de Michoacán. Bueno, ahora dice el Procurador General de la República que hay una investigación fuerte justamente contra Jesús Reina García. Vamos a Michoacán, vamos a Villahermosa con Esmeralda Collado, corresponsal de Grupo Fórmula. Ella tiene información de las declaraciones del procurador Murillo Karam. Adelante, Esmeralda, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes a ti al auditorio. Y efectivamente, en una visita que hizo en la entidad del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, pues dijo que en este caso del exsecretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, se está investigando y por ello, pues se solicitó el arraigo. Dio a conocer que hay un detenido más sobre este asunto, pues el propósito de la investigación es que esté sustentada y se tenga la suficiente fuerza para presentarla ante un juez. Mencionó también que se está armando el expediente sobre la posible culpabilidad del exfuncionario y ello solo en función de evidencias. Es parte brevemente de lo que dijo el funcionario federal. Los elementos se tengan. El propósito de esta parte del procedimiento es hacer una investigación que esté sustentada y que tenga la suficiente fuerza para poder presentarlo ante un juez para que se determine sobre la función del juez, sobre la inocencia
Y es que también, como tú bien mencionabas, él reconoció que en el país pues hay un problema de inseguridad y de intranquilidad que toca a todos los actores poner la parte que corresponde y a las autoridades ir resolviendo la situación para que se devuelva la paz a la sociedad. Y también mencionarte en ese sentido que él me dijo que pues se están armando grupos especiales de combate a la delincuencia en todo el país y bueno, en también en ello incluye aplicar un blindaje en los estados vecinos donde se detecta la mayor problemática para evitar su expansión. Es parte de la información, Pepe. Te agradezco la información, Esmeralda Collado. Saludos a toda la audiencia frecuente por radio y televisión, allá en Tabasco, precisamente en Villahermosa y alrededores. Gracias, que estés bien. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. También el titular de la Procuraduría General de la República, Murillo Karam, dijo que se está actuando de manera de reparar el daño que le ha provocado a la sociedad la delincuencia, el crimen, que no importa quién los cometa, quien viole la ley pues tendrá que pagar por ello, pertenezca al partido que pertenezca. Esa es la tarea hoy de la autoridad que él encabeza, la autoridad investigadora como fiscal federal, respecto a los probables responsables de cualquier cantidad de ilícitos. Él estuvo inaugurando las oficinas de la PGR allá en Villahermosa, Tabasco. Dice, México tiene un problema sin duda alguna, un problema serio de seguridad, tiene un problema serio de tranquilidad. Dijo que los trabajadores de la PGR deben sentirse orgullosos de que les toca poner una parte para que todo este asunto se resuelva. Es parte también de lo que dijo, ya ha reportado mi compañera Esmeralda Collado. Sobre el tema de la inseguridad, sobre el avance del crimen y todo lo que ha venido saliendo, toda esta porquería, todo este basurero que ha venido saliendo, hoy hizo comentarios la dirigente nacional del PAN, del Partido Acción Nacional, Cecilia Romero. Dijo que el crimen avanza porque ha habido una estrategia fallida. Óscar Zúñiga, tú has estado al pendiente de esta información. Te escuchamos con atención. Buenas tardes. Gracias, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y la presidenta nacional interina del PAN, Cecilia Romero Castillo, señaló que en el caso de las investigaciones que se realizan a funcionarios y exfuncionarios en Michoacán, también sería importante que el gobernador Fausto Vallejo sea investigado para despejar cualquier tipo de duda de un presunto vínculo con los caballeros templarios y en especial con su líder, Servando Gómez Latuta, porque desafortunadamente esa entidad da muestras claras de la descomposición social y gubernamental. Así lo decía. El Estado evidencia en su máxima expresión la descomposición social, la descomposición gubernamental. Un ex gobernador del Estado es vinculado hoy con el crimen organizado. Y pues es un hombre que tuvo a su cargo el Estado de Michoacán, el gobierno del Estado, y por supuesto un gobernador electo, pero que es claramente omiso y en algunos casos pues hasta inexistente, llamado Fausto Vallejo. Romero Castillo agregó que no se puede prometer a la ligera y que la seguridad de los ciudadanos regrese cueste lo que cueste, porque los mexicanos ya han pagado bastante alto el costo de la inseguridad. El reporte. Pues te agradezco, Óscar Zúñiga, todo lo que comentas. Hoy también en un artículo en el periódico Milenio Diario, donde es colaborador, el periodista, el analista político Juan Ignacio Zavala escribe sobre el tema michoacano. Juan Ignacio Zavala le dice que después de muertes, acusaciones, aprehensiones, enfrentamientos, toma de pueblos y municipios por parte de las autoridades y los delincuentes, señalamientos entre partidos y un sinnúmero de comentarios en torno al tema, en Michoacán se ha dado un paso mayor para solucionar la anarquía criminal reinante en esa entidad con la detención de Jesús Reina García. Comenta Juan Ignacio Zavala, todo esto no ha sido sencillo, ha tomado muchos años. Dice también que es claro que el gobierno peñanietista ha tenido las cosas un poco más sencillas, si es que hay algo políticamente sencillo en todo este estado, al contar con que los gobernantes locales son del mismo partido. Esto no quita la voluntad decidida ni los golpes estratégicos exitosos que se han tenido, pero sí muestra la dificultad del gobierno anterior por tratar de obtener la colaboración de gobiernos de entidades gobernadas por personas de otros partidos.
No podremos olvidar, dice Juan Ignacio Zavala, que el gobierno federal nombró al comisionado Alfredo Castillo Cervantes, una especie de virrey que decide las acciones en el Estado, al margen del gobernador, y que eso es parte de los frutos que se están viendo. Se va a tomar esta última parte como justificatoria, y dice, esto no es, está lejos de mi intención. Está en la línea justamente Juan Ignacio Zavala, colaborador del periódico Milenio Diario que dirige Carlos Marín. Juan Ignacio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes a ti y al auditorio. Al contrario, muchas gracias. Estamos haciendo referencia a tu análisis, tu reflexión sobre lo que está ocurriendo en Michoacán. Si la compartes con la audiencia, te lo agradeceríamos mucho también, Juan Ignacio. Sí, gracias, Pepe. Mira, pues yo creo que lo que se ha dado con la detención de Jesús Reina, pues es un gran paso en torno a lo que sucede en Michoacán. Durante muchos años se ha estado hablando de la descomposición política en ese estado, de vínculos de autoridades con el crimen organizado, de que la delincuencia organizada ocupaba espacios de poder público en Michoacán, y bueno, creo que el paso dado en ese sentido es muy relevante con la detención de alguien que fue incluso, Pepe, gobernador de ese estado. Tú señalas, sí, Juan Ignacio, señalas en tu análisis, en tu colaboración con Milenio Diario, que para Enrique Peña Nieto las cosas han resultado, digamos, un poco más sencillas. Bueno, sí, en efecto, sin quitar ningún mérito a lo logrado con la estrategia del gobierno federal, que han tenido éxitos en las últimas, digamos, sobre todo en este último año, ¿no? Con detenciones y de gente, incluso la misma muerte del Chayo, etcétera. Sí creo que lo que habla esto es de la importancia de la colaboración de las autoridades locales con el gobierno federal. Me parece que el poder haber nombrado al comisionado Alfredo Castillo ahí, y que tuviera él la posibilidad de mandar y de ordenar y de ejecutar acciones al margen del gobernador Vallejo, bueno, habla de la posibilidad del gobierno federal de manejarse en esa entidad con toda libertad y toda capacidad. Creo que esto no se hubiera podido lograr si hubiese gobernado esa entidad otro partido. ¿Por qué? Porque luego hubieran empezado los resquemores de que por qué vienen a perseguir aquí, etcétera, cosas que le pasaron en el gobierno pasado, en el gobierno anterior, precisamente en Michoacán, Pepe. Si tú recuerdas el caso de quien fuera, de que es hermano del gobernador, ¿no? Julio César Godoy, que pues acusaban al gobierno federal de Calderón de estarlo persiguiendo políticamente, lo hicieron diputado, le tomaron la protesta y después vino todo el problema. Al final del día, Pepe, un poco mi interés, mi comentario, va en el sentido de que es muy importante que las autoridades locales cooperen abiertamente con el gobierno federal. Creo que esa es la medida del éxito en lo que está pasando en Michoacán. Ahora, en la realidad se establecen automáticamente comparativos y se hacen preguntas de, bueno, ¿por qué no actuaba el gobierno anterior cuando aparentemente optaba por privilegiar el disimulo con fines de carácter político, darle un mejor lugar a las negociaciones electorales por encima de investigaciones, indagatorias, en fin, por encima de la justicia, todo con tal de hundir al PRD? Y en cambio este gobierno hoy está actuando de manera franca, directa, para combatir vínculos e incluso delitos cometidos por gente de su propio partido. Claro, viene la comparación con el régimen anterior. Sí, yo creo que las comparaciones son inevitables. Me parece así análisis de ya decir que todo se hacía para debilitar al PRD. Ahí pues no lo creo, porque vas a ver que incluso el propio gobierno pues va a retomar eso, van a salir igual que salieron en el pasado alcaldes del PRD que estaban metidos y coludidos, y seguramente también del PAN, porque si mal no recuerdo también hubo algunos de ese partido que fueron apresados y después liberados por falta de pruebas. Lo que voy, Pepe, en mi comentario de hoy, en el periódico y ahorita contigo, es precisamente eso, la importancia de la colaboración a tope entre los estados. Estamos ante casos delicadísimos, Pepe. Digamos, el Jesús Reina, que efectivamente del PRI eso le va a poder garantizar al gobierno de Enrique Peña, que nadie le va a poder decir, como le decían a Calderón, que está partidizando la justicia o la persecución, ¿no? Porque es gente de su mismo partido. Creo que aquí precisamente lo importante, lo relevante es que
en estados que están pasando por una situación de emergencia, como es el caso de Michoacán o como lo que estamos viendo en Tamaulipas, Pepe, la participación de los partidos sea apoyar al gobierno federal y al Estado mexicano frente a la delincuencia organizada, y no cabe estar jugando con persecuciones políticas. Hoy fue apresado un alcalde periodista en Guerrero que estaba acusado de participar en no sé en cuántos secuestros. Creo que en ese sentido todos debiéramos cerrar filas en torno a una lucha del gobierno federal, porque vemos el éxito que puede dar. Simple y sencillamente, este señor Reina, Pepe, para dejarle claro al auditorio, fue desde secretario particular de un gobernador de Michoacán, procurador de justicia del estado de Michoacán, fue oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, diputado federal y gobernador de Michoacán. Caray, ahora sí, ¿te acuerdas del anuncio de tenemos un papá pirata? Teníamos un gobernador templario. Teníamos un gobernador templario que sabía todo de todos, Juan Ignacio. Imagínate por todos los lugares que pasó a este señor representando una banda criminal. Entonces creo que esto es mucho más delicado que una votación de a ver quién gana un puesto, un puesto de elección popular, claro, ¿no? A mí me da mucha satisfacción, digamos, una labor que se ha hecho del gobierno del presidente Peña, porque está dando resultados sobre todo a los michoacanos, pero tampoco es una labor de un día, es una labor que tiene muchos años en Michoacán. Ahora, sin embargo, y si quieres con esto concluimos, parece que está cerrando el cerco en torno al ya de por sí debilitado gobernador michoacano, el gobernador constitucional, porque pues si bien hay un gobernador constitucional que se llama Fausto Vallejo Figueroa, hay otro inconstitucional que se llama Alfredo Castillo Cervantes, ¿o qué no? Sí, es un gobernador de facto, pero también lo que es terrible es que, fíjate, en estas medio cuestiones partidistas es, ¿qué sentido tenía mantener a Fausto Vallejo ahí? Pues nada más alargó la estancia de Jesús Reina siéndolo secretario general de gobierno nuevamente, y que se dedicó, según dicen los rumores periodísticos, a obstaculizar las medidas que tomaba el comisionado Castillo. Entonces, yo lo que veo aquí es que cuando la federación entra y decidida, y hay un trabajo de inteligencia y cuenta con el apoyo del gobierno local, los resultados se van a la mano. El gobernador Vallejo ahorita no sirve para nada, no funciona, no toma las decisiones, dice muchas babosadas todo el tiempo, pero lo que está funcionando sí es el gobierno federal en Michoacán. Ojalá pues no se tenga la necesidad de intervenir en los estados de esa manera, pero bueno, la situación en Michoacán ya era crítica, y ahorita estamos ante una posición que todo el mundo pensaba, Pepe, muy pocas veces se da. Tú en tu vida de periodista lo sabes, porque lo has reportado las poquísimas veces que se ha dado, que se ha podido comprobar el nexo, el vínculo entre un gobernador o un político de alto vuelo y el crimen organizado. Y bueno, pues esta sospecha ahí de que el priismo estaba metido ahí, pues por supuesto que ya se comprobó, pero también va a pasar con el PRD y con cosas del PAN, ¿no? Porque Michoacán tiene enrarecido absolutamente su vida pública, y estos son los primeros pasos pues para limpiarla. Te agradezco mucho, Juan Ignacio, haber compartido tu análisis político también con la audiencia de Grupo Fórmula. No, te agradezco a ti, Pepe, la oportunidad de compartir con tu auditorio. Un buen abrazo, hasta luego. Hasta luego. Juan Ignacio Zavala, analista político, colaborador del periódico Milenio Diario. El tema es Michoacán. Michoacán que ha padecido, ahí coincido plenamente con Juan Ignacio, el tema michoacano, no, la crisis, el caos michoacano no comenzó ayer o antier, no. Es un asunto que lleva 10 años, por lo menos, una década, y que involucra no solamente al actual gobierno priista encabezado, entre comillas, por Fausto Vallejo, no, involucra también a los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel, heredero de la dinastía Cárdenas de Michoacán, que tiene un profundo arraigo, y el gobierno de Leonel Godoy Rangel. Son 10 años de podredumbre. En esto coinciden incluso los grupos de autodefensa. En 10 años se ha podrido aún más el estado de Michoacán, y ahora, bueno, pues habrá que remar hacia arriba para frenar todo este caos que ha generado violencia, desde luego inseguridad, intranquilidad, secuestros, extorsiones y vínculos ahora, como se está demostrando, entre la política local y el crimen organizado. Hagamos una pausa y sí coincidimos. Vamos a comentar con usted, sí coincidimos, se cierra el círculo en torno a Fausto Vallejo Figueroa.
ya tendremos más información. Me están reportando que hace exactamente 25 minutos fue ejecutado Ramiro Hernández Llanas, el mexicano que estaba en el pabellón de la muerte allá en Walls, en Huntsville, en Texas. Ya fue ejecutado, según han confirmado las propias autoridades. Seguiremos informando. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presentó. Mis nietos me rompieron mis lentes. Un viaje perdí mis lentes. Yo perdí mi lente de contacto. ¿Harto de que un imprevisto en tus lentes arruine tu día? No te quedes sin ver. La solución está en tus manos. Te presentamos los nuevos Adjustable, los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Recupera la visibilidad en un instante. Los Adjustable vienen con un mejor diseño, mejor óptica, más amplios, más ligeros. Qué bueno que mi hija me compró mis lentes de emergencia. Debido a mi diabetes, tengo variaciones de glucosa y visión durante el día, así que son una gran herramienta para mí. Solo giro, ajusto y listo. Como directora de la Asociación Mexicana de Diabetes, recomiendo el uso de los lentes autograduables. Gracias a su innovadora tecnología, podrás ajustarlos de -6 a +3 dioptrías. Enfoca de cerca o de lejos con un mismo armazón. Los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Los nuevos lentes de emergencia son fáciles de usar. Sirven para todas las edades y vienen en colores modernos y juveniles. Olvídate de buscar tu graduación y no encontrarla, como con los lentes de vista cansada. Los Adjustable ayudan en padecimientos de miopía o hipermetropía en instantes. Además, es el único armazón en el mundo que se puede compartir, ya que su ajuste es ilimitado. Llama ahora y aprovecha nuestro asombroso precio de lanzamiento. Conoce nuestros 4 colores disponibles y llévate gratis 2 paños limpiadores y un estuche irrompible por cada par. Pero espera, para que tú y tu familia estén siempre prevenidos, pregunta al operador cómo llevarte 2 pares de Adjustable a un precio increíble. Esta oferta solo estará vigente por tiempo limitado. Porque en México, Telefórmula siempre te acompaña. Sintonízanos en el estado de Veracruz a través de tu sistema de cable local. Tuxpan, Canal 60. Ciudad José Cardel, Canal 16. Lerdo de Tejada, Canal 29. Medellín y El Tejar, Canal 40. En el Valle de México, vía satelital, Canal 121 de Cablevisión y 121 de Sky. Telefórmula, siempre cerca de ti. Te presentamos el mejor plan de la historia. Por solo 600 pesos al mes, tienes 6 GB para navegar en la red de cuarta generación más rápida. ¿Sí? 6 GB. Además, 600 minutos de llamadas todo destino, 600 mensajes y comunicación de Nextel a Nextel ilimitada. Porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Nextel. El mejor plan, 600 pesos, 6 GB. Nextel presenta. Agradezco mucho a Guillermo Valencia Reyes. Él fue presidente municipal de Tepalcatepec. Ya no lo es. Él solicitó licencia. Después de algunos problemas en el camino, el cabildo se la otorgó y él está separado de este cargo. Pero lo estamos buscando porque, según la información divulgada a partir de la detención de José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado federal y líder de los transportistas allá en Michoacán, por lo menos en una parte de Michoacán,
se menciona a Guillermo Valencia Martínez como alguien cercano a Trinidad Martínez y quien está detenido, y que se le busca también a Guillermo Valencia para que declare en torno a este supuesto encuentro que hubo entre políticos michoacanos y elementos o miembros de los Caballeros Templarios en noviembre de 2011. Guillermo, agradezco mucho la oportunidad de poder encontrarte y platicar. Don Pepe, muy buenas tardes, siempre es un placer. Permítame precisar, yo la relación que tengo con Pepe Martínez es institucional, no soy cercano a él, en algún momento coincidimos juntos, alguna ideología por ahí que buscaba la democratización interna del partido. Sin embargo, desde entonces fue algo casual, algún tiempo, algunos meses, y desde entonces no tenemos mayor relación. Es una persona de partido a la que conozco, sin embargo no hay una mayor relación, y eso de que yo sea buscado por la PGR, bueno, pues yo aquí estoy donde vivo, donde he vivido desde hace bastante tiempo, aquí en Morelia, listo para colaborar en el momento que se me indique con alguna información, con alguna presentación, lo que sea. Sin embargo, pues es que se especulan tantas cosas en torno a mi persona, que desde ayer mismo se decía que ya había una orden en mi contra, y bueno, pues todo esto ha resultado falso, porque yo aquí estoy. Hoy precisamente di una rueda de prensa a algunos medios de comunicación por fuera del hotel donde se hospeda el comisionado Castillo, pues y no me ando escondiendo, estoy listo para el momento que se me requiera. Guillermo Valencia, la búsqueda nuestra periodística tiene vínculo o relación con lo que se ha declarado, en el sentido de que Trino Pasalagua, Trinidad Martínez Pasalagua, José Trinidad, habría negociado el triunfo de Fausto Vallejo con el grupo de Nazario Moreno, habiendo estado presente en una reunión en el rancho Las Cruces, ubicado en el municipio de Tumpescatío, en noviembre de 2011, y se señala que en estas negociaciones habrías participado tú, Guillermo. Es falso. Esa reunión surge primero por una declaración que hace Luisa María Calderón, actual senadora y hermana del presidente Calderón, sí, de que se dio esa supuesta reunión. Ella maneja los nombres. Después, días después, un periodista, a través de una columna, hace pública una serie de reuniones basadas en un informe de inteligencia que hace un supuesto empleado de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces secretario Elías Álvarez Hernández, quien es hoy comisario de la Policía Federal Preventiva y quien era el coordinador de las Fuerzas Federales de Michoacán hasta que Fausto Vallejo tomó posesión. Esto ya lo desmintió el mismo comisario Elías Álvarez, desmintió tajantemente ese documento, ese supuesto informe, y dijo que quien rubrica ese informe pues trabajó con él, pero como escolta, no como trabajador de inteligencia. Bueno, ya ha quedado desmentido. Desafortunadamente, bueno, de ahí se han agarrado algunos medios de comunicación para tergiversar un poco la información. Yo jamás participé en una de esas supuestas reuniones, jamás pactaría con criminales, jamás acordaría con ellos. Y fíjese, don Pepe, por ejemplo, en Tepalcatepec no ganó Fausto Vallejo, ahí ganó Luisa María Calderón, precisamente la elección a gobierno de estado, ganó el candidato a diputado local del PRD y gané yo la elección a presidente municipal. Guillermo Valencia, entonces, digamos, tú ya estás en ese sentido tranquilo, tú aclaras, desmientes, y tras de ti no está buscándote la Procuraduría General de la República como han corrido versiones. Por eso lo queríamos cruzar contigo informativamente hablando. Tras de mí hay una campaña sucia, mediática, del comisionado Castillo, que se ha encargado de orquestar en mi contra el rumor de que también van tras de mí, porque piensan que con eso me van a infundir miedo y con eso voy a quedar callado, voy a dejar de hablar, voy a dejar de manifestar lo que siento, como lo he hecho, porque yo no soy agachón como la gran mayoría de los compañeros de partido de Michoacán que se han quedado callados ante las arbitrariedades del comisionado. Y bueno, pues eso es lo único que hay tras de mí. En el momento en que hay algo oficial, yo con mucho gusto voy a comparecer, y si hay alguna prueba que inculpe al licenciado Jesús Reina, que inculpe a Trinidad Pasalagua sobre la supuesta reunión que se haya dado en esa, que yo bueno, lo dudo, pero si en dado caso de que se haya dado esa supuesta reunión, seguramente esa misma prueba me va a exculpar a mí y dejará muy claro a las autoridades de que yo en ningún momento estuve en ninguna de ese tipo de reuniones. Jamás lo haría, bastante ocupado estaba con una elección
a la presidencia municipal, y vaya, yo jamás pactaría con criminales. No lo niego, no niego que uno ha sido víctima de criminales, como usted lo sabe, en una ocasión que me invitó a su programa se lo dejé muy claro. Yo creo que en Michoacán no hay quien pueda estar exento de ser víctima a través de extorsión, de amenazas de los criminales. Sin embargo, no creo que eso constituya un delito, y si el haber sido víctima de criminales es delito, pues yo creo que no van a alcanzar las cárceles en México para tantos michoacanos que hemos sido víctimas de los criminales, de los caballeros templarios. Guillermo Valencia, tú reconoces que Jesús Reina García la traía contra ti, y también Castillo Cervantes, ¿no? Sí, bueno, Jesús Reina operó, él orquestó, porque bueno, yo no pedí licencia en el Congreso del Estado, a mí me quitaron de manera ilegal, violentando la Constitución, no me dieron ni garantía de audiencia, no me notificaron ni se esperaron a que se publicara en el periódico oficial de la Federación para tomar protesta. Pero a ver, pero a ti Guillermo, ¿a ti quién te quitó? ¿Reina? Sí, claro, bueno, en términos prácticos fue el Congreso, pero fue manipulado por Jesús Reina y por el comisionado Castillo, y lo hicieron de manera ilegal, pisoteando la Constitución. Fueron ellos dos, así. Exacto, con la venia de Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado federal. Así es, y Jesús Reina, quien fue a través de Rubén Pérez Gallardo, quien es subsecretario de la Secretaría de Gobierno, quien operó mi salida de la Secretaría de la Presidencia Municipal. ¿Cuál es el problema que tú tienes con el comisionado, Guillermo Valencia? Pues que no me quedo callado, que digo las cosas como son, que no me dejo, le molesta que actúe así, que le molesta que haga pública las cosas en los medios de comunicación. Yo no sé en qué momento le hice daño. Él piensa que ser institucional es ser agachón, piensa que la disciplina de partido es hacer lo que ellos quieran y uno nomás decirles que sí, y no. Quieren a uno tratarlo como si fuera empleado, cuando yo soy una autoridad legítimamente constituida y electa constitucionalmente. Y bueno, pues eso le ha molestado al comisionado Castillo, aparte que yo le reclamé el hecho de que primero se haya ido a reunir con los grupos de autodefensa, se ha ido a reunir con el abuelo Farías, y no se haya reunido conmigo, y eso pues parece que le molestó. Él trae una amistad, una relación muy cercana con los hermanos Farías, que son los líderes, los fundadores de los grupos de autodefensa en Tepalcatepec, y como ellos no me quieren, son mis adversarios políticos, pues está buscando a toda costa darles gusto. Como los hermanos Farías son los que tienen el poder, son los que tienen el dinero, son los que tienen las armas, y yo no las tengo, yo no tengo ni poder, ni dinero, ni armas, pues es más fácil quedar bien con ellos que conmigo. ¿Tú crees entonces que el comisionado Castillo Cervantes es un rehén de estos poderosos grupos de autodefensas? Pues yo creía que porque el comisionado Castillo es un hombre muy poderoso, tiene todo el poder institucional detrás de él. Sin embargo, sí creo que les hace mucho caso, y que prefiere estar bien con ellos que con la parte institucional que soy yo como presidente municipal. Pues Guillermo, te agradezco mucho. ¿Cuál es tu pronóstico de todo lo que está pasando? Porque es verdaderamente ardiente la situación política que prevalece en este momento en el estado de Michoacán, con todo esto de las vinculaciones de Jesús Reina García, de otros probables políticos en todo esto. Ya viste la caída del exdiputado José Trinidad Martínez Pasalagua, etcétera. ¿Tú crees que faltan muchos, como dice Mireles, faltan muchos por caer, que hay muchos funcionarios michoacanos involucrados en el crimen? Mire, hay que ver las cosas de una justa dimensión. ¿Qué tanto es estar involucrado por gusto, y qué tanto es ser víctima de las amenazas, de las extorsiones de estos criminales que sin escrúpulos tienen amenazado a todo mundo en Michoacán? La delincuencia organizada no llegó con Fausto Vallejo, ni con Jesús Reina, ni con Enrique Peña, ni con Guillermo Valencia. La delincuencia organizada ya estaba, y alguien la dejó infiltrarse, alguien la dejó crecer, alguien la dejó ocupar espacios. Y yo te quiero decir, desde mayo del 2012 yo solicité por escrito al gobierno de Fausto Vallejo y al gobierno del presidente Calderón presencia permanente del ejército de Tepalcatepec para combatir a los criminales. Nunca nadie me hizo caso. Apenas unos meses después de que yo tomé posesión, presenté una denuncia en abril del 2012, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, que la tuve que retirar precisamente por amenazas del crimen organizado. Yo no sé qué tanto, no voy a defender a nadie, yo no voy a defender a nadie, don José, pero yo quiero decirle que yo desde enero del 2013, más de un mes antes de que surgieran los grupos de autodefensa, advertí a Jesús Reina que se estaba gestando, y él era secretario de gobierno,
que se estaba gestando este movimiento de los grupos de autodefensa. Yo no entiendo, si él tenía vínculos con ese señor, seguramente con esos criminales, seguramente los hubiera avisado o les hubiera avisado lo que se estaba gestando. Sin embargo, el asunto siguió, tampoco como autoridad hicieron nada para evitarlo, y bueno, surgieron los grupos de autodefensa. Yo no creo tener un pronóstico porque las cosas son tan cambiantes que están de un día de una manera y otro día de otra manera, y sí, no veo una estrategia seria, una estrategia que pues, realmente busque contener un problema. No la veo, no veo indicios de que se pueda dar ahora. Pero sí reconoces, Guillermo Valencia, que Michoacán está sometido en este momento al rigor de la ley de plata o plomo. Sí, muchos por acción o por omisión permitieron que las cosas estuvieran como están. Yo creo que ni siquiera los partidos de oposición tienen la cara o la calidad moral como para criticar, porque en algún momento fueron gobierno y permitieron que las cosas se dieran así. Lo que te puedo decir es que no puede uno exentar a alguien por un nivel político de ser secretario, de ser procurador de justicia, de ser secretario de gobierno, de ser funcionario de primer nivel, inclusive de delegado federal. Acá es, o como tú dices, o jalas, o como decían por ahí, o jalas o cuello, y muchos han sido asesinados por atreverse a denunciar. Y bueno, pues como cuando uno denuncia no le hacen caso, a veces es más fácil pues dejar que las cosas pasen y sucedan, porque está tu vida de por medio. Yo celebro que el gobierno federal se haya tomado la determinación, y eso lo quiero dejar muy claro. Las instituciones mexicanas han logrado en 2 meses, hace rato lo señalaba en una entrevista, han logrado en 2 meses lo que no logró el presidente Calderón de 6 años, que inició una guerra aquí en Michoacán contra la delincuencia, que en lugar de contener o en lugar de mermar, de reducir la participación de los grupos criminales, permitió que se expandieran, que se proliferaran, que sometieran instituciones y que se sintieran por arriba del Estado. Y hoy poco a poco se ha recuperado el Estado de Derecho y se ha recuperado la rectoría por parte del Estado. Muchas gracias, Guillermo Valencia Reyes, por la oportunidad de esta conversación. Evidentemente a ti te localizamos en tu domicilio porque atrás de ti no anda la PGR, como queda muy claro, y según tú mismo lo has puesto aquí con nosotros, y nos dices: yo estoy tranquilo, yo dejé el municipio de Tepalcatepec, mi cargo para el cual fui electo como presidente municipal, lo dejé. ¿Por qué? Pues porque privilegio mi vida antes que las amenazas que prevalecían contra ella. Te agradezco mucho, Guillermo. Yo no dejé el cargo, a mí me lo quitaron. Por eso, te lo quitaron, te lo arrebataron. Así es, pero yo quiero decirte que estoy analizando acudir a las instancias correspondientes para recuperarlo, porque fue una ilegalidad. Soy una autoridad constitucionalmente electa y a mí no me puede quitar ni el Congreso, ni ningún comisionado, ni ningún secretario de gobierno. Y señalas a Jesús Reina como el que te quitó el poder. Sí, entre otros, Jesús Reina, el comisionado Castillo, claro. Sí, ya lo habías dicho al principio de la conversación. Te agradezco, Guillermo, y estamos en contacto, si nos permites. Al orden. Gracias. Guillermo Valencia Reyes, expresidente municipal de Tepalcatepec, señala a Jesús Reina como el instrumento político que determinó su cese o su licenciamiento como alcalde de Tepalcatepec, y también vincula al comisionado Castillo Cervantes, quien se dice está influenciado de manera negativa por los grupos de autodefensa, en donde se esconden también representaciones criminales. Hagamos una pausa, regresamos con más. Las noticias también. El mejor plan, 600 pesos, 6 gigabytes. Nextel presentó. Te presentamos el mejor plan de la historia. Por solo 600 pesos al mes, tienes 6 gigabytes para navegar en la red de cuarta generación más rápida. ¿Sí? 6 gigabytes. Además, 600 minutos de llamadas todo destino, 600 mensajes y comunicación de Nextel a Nextel ilimitada. Porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Nextel. Telefórmula Noticias presenta. ¿Podemos decirle IFETEL a ustedes o todavía no? Así es,
ya es oficialmente de este lado el nombre. Ah, qué bueno, porque está mucho mejor IFETEL que el IFT. Ahora sí, ya, qué Oye, bueno. pero bueno, cuéntanos, Alfredo, que es la primera noticia buena para nosotros, los usuarios, porque se habla mucho de las ventajas de la reforma de telecomunicaciones, pero esta sí ya es un tangible, porque todavía no bajan mucho las tarifas, pero lo que sí ya bajó este costo, ustedes obligaron a Telcel a ya no cobrarnos el costo de roaming nacional. Platícale un poco al público sobre esto, por favor. Por supuesto, Mari Carmen, muchas gracias por la oportunidad. Mira, el roaming es un cobro que hacía esta empresa cuando los usuarios salían del área de servicio local. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes, puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno, para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, StarView Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. Vamos a hacer contacto hasta Texas, justamente cerca de la ciudad de Houston, donde se ubica el pabellón de la muerte en la prisión de Huntsville, el pabellón de Walls. Acaba de ser ejecutado, lo dijimos, a las 18 horas con 20 minutos, 6 de la tarde con 20 minutos, hora de Houston, hora de México. Acaba de ser ejecutado Ramiro Hernández Llamas. Allá está Marta Patricia Jovine. Ella colabora con Grupo Fórmula, nos tiene la información. Marta Patricia, confirmado. Adelante. Así es, Pepe, confirmado. Buenas tardes, confirmado a las 6:20 minutos fue ejecutado el mexicano Hernández Llamas en Houston, Texas, en Huntsville, Texas. Él era originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Finalmente, después de un largo proceso y tras la historia que ya hemos contado, tú nos estás confirmando ya lo que han dicho las autoridades. Ha sido ejecutado. La familia estuvo presente, la madre de 75 años, 6 de sus hermanos estuvieron presentes. También estuvo un hijo del hombre al cual él asesinó en el año de 1997 y que le costó esta sentencia de muerte. Sí, así es, estuvieron presentes sus familiares con él, estuvo presente también su abogada, Sherry Johnson, que salió, por cierto, muy afectada de la unidad de las paredes en donde se llevó a cabo la ejecución. Porque bueno, fue una lucha constante hasta el último momento por parte de su defensa, encabezada por ella, para salvar de la ejecución a Hernández Llamas, y recurrieron a los mismos recursos muy similares a los que se recurrió con Edgar Tamayo, que fue el asegurar que padecía retraso mental su cliente y bueno, a la violación a la notificación consular. Entonces, bueno, pues fueron recursos muy similares que terminaron desafortunadamente en resultados pues muy similares. Sí, y es un golpe más a los convenios internacionales que a partir del caso que tú mencionabas, el caso Avena, pues no han sido respetados por lo pronto por
la Corte estadounidense y en concreto el gobierno, la justicia tejana, toda vez que a este mexicano, independientemente de su culpabilidad o inocencia, eso no nos corresponde juzgar. Nunca se le proporcionaron los servicios consulares, nunca se respetó su debido proceso, y es lo que alegaban finalmente los abogados, en este caso las abogadas y los organismos internacionales, los cuales clamaron hasta el último minuto para que se pospusiera o se condonara la sentencia de muerte o se cambiara por otra pena distinta, toda vez que fue la autoridad estadounidense judicial la que violó sus derechos al no concederle la asistencia consular mínima requerida. Esto es lo que se ha protestado, no la inocencia o culpabilidad del hombre. Sí, en la mayoría de los casos, no de los casos que hemos visto de mexicanos, no es la inocencia o culpabilidad, sino las formas en las que fueron juzgados y lo que ocurrió durante su detención. Texas asegura que ve como un trámite esto de la notificación consular, pero estos mexicanos detenidos como inmigrantes en Estados Unidos son muy ajenos al sistema y muchas veces muy ajenos al lenguaje. Entonces la notificación consular podría ser la diferencia, porque tener a su gobierno apoyándolos quizá con calificado, quizá atrayendo evidencia mitigante de México, en fin, colaborando activamente en la fase de un juicio, pudiera ser la diferencia no de culpable o inocente, sino de una condena de muerte a una condena de vida en la cárcel, ¿no? Entonces es por eso que es tan importante para las cortes mexicanas y para la internacional la defensa de la notificación consular, que Texas se niega a respetar. Marta Patricia Giovini, te agradecemos mucho esta información proporcionada directamente desde Huntsville, en Texas. Gracias, estoy a sus órdenes. Hasta luego, gracias. Marta Patricia Giovini, corresponsal de Grupo Fórmula, confirmando lo que habíamos adelantado, la ejecución por pena de muerte por inyección letal de Ramiro Hernández Llanas. Una pausa, regresamos con más. Multilínea 5166-3403. Tampico Miramar te va a encantar. Recorre las calles de su historia, conoce sus fantásticos rincones, la tranquilidad de un atardecer, la brisa de una playa, y prepárate para vivir cada día una nueva experiencia en Tampico Miramar. Mi puerto, mi playa, mi ciudad. México, visitmexico.com. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. La objetividad en la noticia, entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en el resumen de las noticias. En los tiempos de la radio, con Oscar Mario Beteta, para debatir los hechos. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes 7 horas centro, en Telefórmula. Atando cabos con Denis Merker, porque la realidad debe mostrarse entera. Denis Merker y su equipo ponen al descubierto los temas más controversiales de las noticias, los acontecimientos políticos y sociales, nacionales e internacionales, vistos desde un análisis e investigación que nos muestra la verdad de las cosas. En Atando Cabos, con Denis Merker, porque las noticias se generan todos los días. Lunes a viernes 13:30 horas centro, en Telefórmula. El periodista más polémico de la televisión, que dice las cosas como son. Ahora por la tarde, Eduardo Ruiz Gili cambia de horario. Lo podrás ver y escuchar a las 3:30 de la tarde. Periodismo de altura, solo con Eduardo Ruiz Gili. De lunes a viernes a las 15:30 horas, por Telefórmula. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. ¿Qué resulta si sumamos? Noticias, deportes, economía, entretenimiento, espectáculos, belleza, música. La respuesta es Telefórmula. ¿Y si lo multiplicamos por? Objetividad, análisis, primicias, veracidad, determinación, opinión. La respuesta es Telefórmula. Toda la información del país y del mundo. Todo el deporte del país y del mundo. Todo el entretenimiento del país y del mundo.
todo lo que usted necesita saber. Los invito a ver Detrás de la Noticia. No te pierdas Fórmula Notas. Los invito a ver Javier Poza en Fórmula. No te pierdas Todo para la Mujer. No te pierdas La Fórmula Es. Los invito a ver Atando Cabos. No te pierdas Yannick en Fórmula. Y mucho más. Todas las noticias y todas las voces aquí en Telefórmula. Telefórmula. Todas las noticias, todas las voces. Continúa también la violencia en el estado de Tamaulipas, sobre todo en la zona sur de ese estado que queda al norte de la Ciudad de México, del centro del país. Me refiero a la zona de Tampico y también Ciudad Madero y otras áreas conurbadas donde del fin de semana para acá se han contado, de acuerdo con los medios de comunicación, 28 muertos en diferentes balaceras ocurridas en esa zona que le delimito y que han generado, entre otras cosas, que los padres de familia no manden a sus hijos a las escuelas, pues claro, por temor, por miedo. Vamos a enlazarnos con Norberto Lacarrier, jefe de noticias de Radio Fórmula allá en Tamaulipas. Fórmula Tamaulipas, él tiene toda la información en detalle. El gobierno dice que no necesita, el gobierno tamaulipeco dice que no necesita un comisionado federal, ni tampoco un operativo tipo Michoacán. Norberto, ¿cómo te va? Buenas noches. Norberto Lacarrier, ¿me escuchas? Muy buenas noches. Bueno, hay algún problema en la comunicación. El caso es que hoy el secretario general de Gobierno en Tamaulipas, Herminio Garza Palacios, dijo que los enfrentamientos armados registrados desde el fin de semana han dejado al momento 28 muertos. No solamente es la cifra de los medios de comunicación, es también la cifra de las autoridades. El funcionario, el alto funcionario, el número 2, pues, del gobierno tamaulipeco, dice que hasta el día de ayer, o sea, el martes, había 28 defunciones, la mayor parte ocurridas durante enfrentamientos, la mayor parte también ejecuciones. No tenemos el registro de civiles inocentes. Hay un solo caso registrado para determinar esta posibilidad. Sin embargo, no hay más que un solo caso de un civil. Dice que la investigación del caso del civil inocente lleva a la conclusión de que murió durante una balacera. El secretario general de Gobierno de Tamaulipas dijo que como parte de los operativos desplegados en la zona han sido detenidas ya 10 personas y se han asegurado una cantidad importante de armas, cartuchos y cargadores. Ya estamos contigo, Norberto Lacarrier, te escuchamos. Adelante, buenas noches. Bueno, usted da un gran avance y obviamente me queda a mí abonar al tema que efectivamente el gobernador de Ejido Tuercatú hoy fue cuestionado para unos medios en torno a si se necesitaba o no un comisionado. Como Michoacán dijo que no, y que, como bien también apuntas, no hace falta un operativo de tipo Michoacán. Él señala que obviamente aquí hay una coordinación integral, así lo llamó, entre autoridades y obviamente pues Ejército Mexicano, Secretaría de Defensa Armada. Estamos hablando también de la Armada de México y hablando también de la Policía Federal Preventiva. Hoy el secretario general de Gobierno también emite una advertencia en el sentido de que en la confrontación dada entre el sábado, domingo y lunes, que como bien también apuntas ha arrojado más de 20 muertos, habría sido realmente una disputa entre los grupos delincuenciales. No sabemos cuáles son los bandos, pero lo que te puedo decir, comentar, y de acuerdo a lo que apunta el secretario del Gobierno, es que esto fue focalizado entre ellos, no contra la población civil. Pues te agradezco, Norberto, la información, reiterando lo que estábamos mencionando hace un momento, atribuido al secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Herminio Garza Palacios. Que te vaya bien y buenas noches allá en Tamaulipas. Gracias, Pepe, buenas noches. Seguimos pendientes con Norberto Lacarrier y toda la información. Norberto Lacarrier, jefe de noticias de Fórmula Tamaulipas. Hagamos una pausa, regresaremos con Rafael Cardona. Radio Fórmula, 970 AM, 103.3 FM. José Cárdenas informa. Cuenta la historia que hubo una vez una casta de caballeros muy valientes. Peleaban ferozmente como guerreros, pero con el corazón como caballeros. El ángel de la victoria era su aliado. Así, por sus hazañas y su valentía, se convirtieron en leyenda. Leer te hace grande. Diviértete leyendo 20 minutos al día. ¿Qué resulta si sumamos? Noticias, deportes, economía, Entretenimiento, espectáculos, belleza, música,
La respuesta es Telefórmula. Y si lo multiplicamos por Objetividad. Análisis. Primicias. Veracidad. Determinación. Opinión. la respuesta es Telefórmula. Toda la información del país y del mundo. Todo el deporte del país y del mundo. Todo el entretenimiento del país y del mundo. Todo lo que usted necesita saber. Los invito a ver Detrás de la Noticia. No te pierdas Fórmula Notas. Los invito a ver Javier Poza en Fórmula. No te pierdas Todo para la Mujer. No te pierdas La Fórmula es. Los invito a ver Atando Cabos. No te pierdas Shanika en Fórmula. Y mucho más. Todas las noticias y todas las voces aquí en Telefórmula. Telefórmula. Finanzas y negocios. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yusta y Marco Antonio Mares. Lunes a viernes 21 horas centro. En Telefórmula. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber Noticias. Deportes. Economía. está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de Fútbol. Música. cultura de tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras Aquí, en Telefórmula. Telefórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El doctor Rafael Cardona nos va a hablar de metástasis. Enséñame el título primero para que tengas la autoridad de hablar de la metástasis. La expansión incontrolada de una enfermedad. No, pues lo que pasa, Pepe, mortal. Ahorita te explico, pero déjame saludar y decir buenas noches a usted. Esta consulta no causa honorarios y además, como decían antes los letreritos de los pueblos, se ejerce sin título. Que también es una forma de ejercer, ¿no? Si ejercí sin título el periodismo durante 40 años, que no haga yo un diagnóstico político, anatómico, forense de lo que le pasa a mi país, pues imagínate, Pepe. Pero bueno, es que mira, Pepe, este asunto que ahora estamos viendo de Tamaulipas no hace sino pensar en el símil de los asuntos médicos y de la citología patógena, cuando la infección o la degeneración de un tejido se va extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta que cubre todo el organismo y produce la muerte. Han hablado mucho algunos de esto del efecto cucaracha. Con motivo de lo de Michoacán y los estados vecinos, aparecieron algunos cadáveres en Jalisco hace unos meses. Y después, bueno, vienen estos tratamientos radicales en los que se toma el control, se empieza a juzgar a la clase política, se arraiga a un exgobernador. Si a Reina le siguen el proceso, entonces será el segundo gobernador en este país sometido a proceso por delitos similares. El otro fue Villanueva en Quintana Roo, no lo podemos olvidar, ambos del PRI además. Entonces, bueno, parece que el gobierno está tomando esto en serio, el gobierno federal, y bueno, qué bueno que lo esté tomando en serio y qué bueno que esté actuando en contra de quien tiene que actuar, sea el diputado
no se sabía si era pasa el agua o pasa la lana, pero pasaba algo, ¿no? Pero en fin, el problema de Tamaulipas, Pepe, a mí me llama mucho la atención porque es el brote o lo que podríamos llamar en las conductas psicóticas, la recaída y la recaída del paciente. La normalidad en Tamaulipas parece ser lo que estamos viendo ahorita. No podemos olvidarnos que ahí nacieron los Zetas. No podemos olvidar que Tamaulipas ha sido en los últimos sexenios el escenario de todas las disputas entre el gobierno de México y los Estados Unidos por el cierre de la frontera. No se cierra la frontera como punto de paso, pero se cierra la frontera como escenario de actuación de los consulados de los Estados Unidos en Reynosa y en McAllen, en todos lados. Todo el mundo dice, a ver, vamos a pararle aquí a ver qué está ocurriendo. Es el lugar en donde se asesina prácticamente a un gobernador electo que ya llevaba muy avanzada su campaña y que seguramente iba a ser el gobernador, tanto que su propia muerte le permitió al actual gobernador, que es su hermano, llegar holgadamente al triunfo electoral. Bueno, pero a pesar de eso, Tamaulipas vuelve, y ahí se ha ensayado todo, Pepe. Se ha ensayado la presencia militar, se ha ensayado la presencia de la Policía Federal, se ha ensayado. Ahí empezaron las deportaciones de narcotraficantes. Juan García Ábrego, que fue el precursor de las deportaciones, de ahí lo agarraron, lo metieron en un avión, se lo llevaron a Estados Unidos. Ya vimos que de nada sirvió ni siquiera haber confiscado la información y el informante. ¿Esto a qué nos lleva, Pepe? A mí al menos me lleva a la clara definición de cuál es el verdadero problema de México hoy. El problema de México no es la aplicación de sus reformas estructurales. El problema de México no es la economía. El problema de México no es ni la pobreza, ni la injusticia, ni la desigualdad, ni la ignorancia. El problema de México es la violencia. Porque la violencia genera todo lo demás, o se apoya en todo lo demás. La violencia, la pobreza, la injusticia, la desigualdad, la ignorancia son los potros negros de nuestro cotidiano apocalipsis, son nuestros caballos apocalípticos que allá en el texto de Juan de Patmos eran 4: el hambre, la peste, la guerra y la muerte. Aquí la muerte domina por encima de todos los demás. No es posible, no es presentable un expediente de que el señor secretario de Gobierno de Tamaulipas diga, es que hubo 28 muertos, pero ninguno de ellos era de la población civil. ¿Qué entenderá este señor por la población civil? Dice, fue una disputa entre grupos. ¿Y eso qué? Antes de ser delincuentes, son vidas humanas cegadas por la violencia. No importa si se portaban bien o se portaban mal, no importa si en esta reducción a la peor aplicación de la peor ética política del mundo, dice, se lo merecían porque eran delincuentes. No, tú no puedes pensar que la disputa y la justicia por propia mano o el ajusticiamiento entre los grupos criminales puede sustituir la vigencia del Estado. Ni en Tamaulipas, ni en ninguna parte del mundo es admisible esa explicación. No puedes decir, es que los delincuentes no son civiles. Es como decir, los delincuentes no son humanos. No, sí son humanos que delinquen, y para los humanos que delinquen existen las leyes, y para aplicar las leyes existen los gobiernos que actúan en función del beneficio del Estado, porque el Estado somos todos. El Estado no existe como una puerta que tú tocas y se abre. El Estado es el territorio, la gente, las instituciones, todo eso es el Estado. Y el gobierno tiene que garantizar su vigencia. Y entonces el señor secretario Garza, Herminio Garza, dice, no, pues no nos preocupa. Y al señor gobernador le preocupa que esto vaya a afectar al turismo en Semana Santa en el estado de Tamaulipas. Entonces, ¿por qué insisto yo, Pepe, en que la violencia es el problema número 1 de México, por encima de la economía o de cualquier otro elemento? Por una razón muy sencilla, Pepe. Es posible vivir pobre,
es posible vivir ignorante, pero no es posible vivir muerto. Y la violencia nos está matando poco a poco en este apocalíptico país, y ahí se oyen los cascos de los potros de nuestro apocalipsis de cada día. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe, gracias a usted, buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Hagamos una pausa breve, regresamos, hay más información. Le voy a informar que en Morelia, aparte de todos los temas que tienen que ver con el caldero hirviente en que se ha convertido aquel estado en lo político, etcétera, los vínculos con el crimen, independientemente de eso hay una nota terrible. Resulta que un cafre arrolló a varios normalistas que iban con su consigna de protestar por la razón que usted quiera educativa, y los arrolló, insisto, y esto fue a la salida de Salamanca. Los 12 estudiantes normalistas fueron lesionados, algunos de ellos graves, luego de que el conductor de una camioneta, le digo un cafre, los embistió cuando bloqueaban la salida a Salamanca. Esto lo informa la Unidad de Protección Civil. 12 lesionados, de los 12, al menos 3 están muy graves. La más delicada es la joven Rocío Hernández Reyes, quien presenta fractura de cráneo. El conductor responsable fue detenido, huyó, y lo detuvieron un poco más adelante en la colonia Los Ángeles, porque se apartó inmediatamente del lugar de los hechos. Autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán dieron a conocer que el hombre mostró agresividad e intentó detonar un arma de fuego, pero finalmente fue sometido por las autoridades. Estudiantes normalistas bloquearon, la salida a Salamanca para exigir cambios en la emisión de la convocatoria de ingreso. Ya lo que hayan protestado resulta lo de menos después de esta tragedia. Vamos contigo hasta Michoacán, Leovigildo González, a través de la agencia Cuadratín. Te escuchamos con este dato, con esta información. Adelante. Bueno, hay problema con Leovigildo. Vamos a un corte y regresamos con más. Esto le pasa todo el tiempo. Lo suelta un segundo y su bastón se cae. Es tiempo de Trusty Cane, el bastón en el que usted puede confiar. Mire esos bastones, se caen y es difícil levantarlos. Pero Trusty Cane permanece a su lado y hace que las actividades que le gusta hacer sean más fáciles. Con su diseño de triple soporte que se flexiona, le proporcionará más estabilidad y seguridad al caminar. Solo mire la diferencia. Un camino rocoso, una pendiente resbalosa, escalones y piedras, áreas cubiertas de hierba. Ahora usted puede disfrutar de ir a donde quiera con Trusty Cane a su lado y ser más activo con su maravillosa estabilidad. Puede ir a la puerta sin que su bastón se caiga. Trusty Cane hace más fácil levantarse cuando usted está sentado. Además de todo esto, Trusty Cane se dobla para guardar y llevar fácilmente y se desdobla en unos segundos. Todos conocemos a alguien que necesita un bastón confiable. Llámenos ahora. Los bastones de cuadrilátero cuestan mucho dinero, son feos e incómodos. Trusty Cane tiene diseño de triple soporte, base extra amplia, sistema giratorio y luz LED integrada. Llame ahora para obtener su único y exclusivo Trusty Cane, el bastón más confiable. Nuestros operadores lo están esperando. Trusty Cane es el único bastón en el mercado de triple soporte que le ofrece la luz LED integrada para iluminar su camino a donde quiera que vaya y evitar accidentes. Es el bastón más seguro con base articulada, inspirado en el movimiento natural del cuerpo, triple soporte, base extra amplia y luz LED, que le proporciona más estabilidad y seguridad para que usted haga todas las actividades que quiera. Pero espere, usted obtiene el exclusivo Trusty Cane, más el novedoso sistema de calor TheraCool para la espalda. Si llama en los próximos 20 minutos, nuestros operadores lo están esperando. No deje pasar esta gran oportunidad. ¡Llame ahora! En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. La objetividad en la noticia. Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en el resumen de las noticias. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. Para debatir los hechos. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes 7 horas centro, en Telefórmula. Todo para la mujer con Maxine Woodside. Las mañanas terminan con lo mejor de los espectáculos.
en el único programa lleno de interés, con los comentarios y noticias que suceden entre los artistas. Todo para la mujer, exclusivas, entrevistas, lanzamientos, un espacio para el cine y el teatro y simplemente lo mejor de la farándula con la reina de los espectáculos y su equipo de colaboradores. Todo para la mujer, con Maxine Woodside, porque los espectáculos generan noticias todos los días, lunes a viernes 11 de la mañana, en Telefórmula. Fórmula en la ecología. En Indonesia se creó el santuario más grande del mundo para mantarrayas, un animal amenazado por la explotación pesquera. El proyecto tiene como objetivo promover el turismo ecológico en el archipiélago, donde uno de los retos es educar a los turistas para un buceo respetuoso con el entorno. Bueno, siguen las... Sí, claro, sigue, por eso estamos como estamos, con el doctor Elizondo Mayer Serra. Doctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pepe? Por eso estamos como estamos. Pues y peor. La violencia, lo que manejaba Cardona hace un momento, metástasis de la violencia. Mira, es la metástasis y en algún sentido no es el efecto cucaracha, el efecto carcacha. Si tú tienes unas instituciones que no funcionan y crees que basta no hablar de ellas para que empiecen a funcionar, pues no sucede así. La tragedia que estamos enfrentando los mexicanos es terrible. En la Ciudad de México, sobre todo a las gentes de las clases medias altas, todavía lo vivimos un poco como de lejos, pero en muchos estados se vive a la puerta de tu casa. Es una violencia que ha estado incrementándose, que en algunas entidades refleja una insuficiencia institucional brutal, y un presidente que diseñó una estrategia de concentrarse en las reformas estructurales, de bajarle el perfil público al tema de la violencia, tratando de separarse y contrastarse de lo que había hecho el presidente Calderón, que en su momento parecía que le había entrado esto por gusto. Pues ahora estamos viendo un presidente Peña que está teniendo que reaccionar un poco parecido. Ayer dijo que va a restablecer el Estado de Derecho en el Estado de Michoacán, cueste lo que cueste. Primero, no sé qué significa eso, cueste lo que cueste, los recursos siempre son finitos, pero lo cierto es que está teniendo que poner al frente de su agenda el tema de seguridad. Lo vimos desde la reunión de Davos, Pepe, cuando la primera pregunta que le hicieron no fue cómo va la reforma energética, sino qué son esos autodefensas en Michoacán, porque todo lo otro, las reformas estructurales, bien o regularmente hechas, no funcionan si lo fundamental, que es que haya un mínimo de convivencia entre los mexicanos, no está funcionando adecuadamente. Y el presidente Peña Nieto fue a Davos, entre otros objetivos, claro, para promover sus reformas estructurales que marcan un antes y un después en la, por ejemplo, la vida de petróleos mexicanos, en materia de toda índole, ¿no? Educativa, político, electoral, telecomunicaciones. Y él esperaba, pues, el interés de los asistentes a este foro internacional mundial, pues preguntas sobre el tema de las reformas, el cambio en Pemex brutal, radical, etcétera. Y sin embargo, como tú bien dices, les preocupa más a los posibles inversionistas, hombres del gran capital del mundo, saber cómo están las cosas en México para ver si vienen o no vienen. Sí, tuvo las otras preguntas y algunos van a venir en aguas profundas si se abre. El crimen organizado es un problema relativamente menor. Estos señores operan en Nigeria y en lugares todavía más complicados que en México. Pero muchas de las otras reformas, en el famoso gas o hidrocarburos shale de lutitas, se hace en tierra, se hace en zonas que en muchos estados gobiernan los Zetas o mal gobiernan las autoridades locales correspondientes. Entonces ahí claro que importa mucho. Pero desde el punto de vista estratégico, Pepe, había una visión de poner lo estructural arriba, enfrente de lo de seguridad, y aunque en este momento se están discutiendo reformas trascendentales para el país en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, competencia, telecomunicaciones, la reforma política, muy pronto la energética, lo que está dominando tu noticiero y todos es lo que estamos viviendo en términos del papel fundamental del Estado, que es asegurar una tranquilidad básica, un mínimo de violencia. Y lo estamos viendo además con unos contrastes inusitados. Mientras que hay entidades que han mejorado, como Chihuahua, hay unas que se están deteriorando a una rapidez espantosa, como Tamaulipas el fin de semana, Guerrero, Michoacán. El Estado de México. El Estado de México. Donde ya hay acciones para tratar de enmendar el camino, pero es volver a empezar.
descuidaron el Estado de México, dejaron que el gobernador descuidara partes importantes del mismo. Tú hablas con empresarios que tienen negocios en la zona, te cuentan unos incidentes recurrentes de robos y una desesperación porque no tienen con quién quejarse, porque en el municipio en cuestión le dicen que no se puede hacer nada, en el estado no tratan de hacer y no resuelven nada, la federación está ocupada en otras cosas. Y lo malo, Pepe, es que no alcanzan los elementos del ejército y de la marina y de la policía federal para cubrir todas las zonas del país que están descomponiendo. Entonces el cueste lo que cueste, pues es una buena señal política de que quiere invertir esfuerzo y capital físico y humano en una zona, pero si se le deterioran todas al mismo tiempo, no tiene las fichas. Esa frase de cueste lo que cueste es tan pesada como caiga quien caiga, es decir, son frases hechas, lugares comunes, para demostrar que hay interés, hay intención de llegar hasta el final, hasta donde tope, pues. Eso es el sentido, el de caiga quien caiga, por lo menos, pues eso es lo que esperas de un gobierno, que caiga quien caiga, y creo que esa es la parte positiva que hay que celebrar. Sí causa debe causar una alarma en muchos de nuestros gobernantes ver que el señor Reina está hoy arraigado. Entre paréntesis, ¿te acuerdas que no iban a usar el arraigo? También ya se dieron cuenta que en ausencia de otros mecanismos más sofisticados para poder hacer una acusación ya con los elementos en la mano y tener que reaccionar igualito que en la emisión pasada, primero diciendo que va sobre él, luego arraigando y luego haciendo la averiguación, bueno, qué bueno que lo pueden hacer, que tienen todavía la figura, pero ciertamente nos habla de las frágiles capacidades institucionales del Estado. Pero a lo que iba es, muchos deben de estar pensando que pueden correr la misma suerte del señor Reina, porque parecía que si tenías un cierto nivel en la jerarquía política, el riesgo de acabar como el señor Reina era muy bajo, era tan bajo que, como nos recordó bien Rafael Cardona, desde el exgobernador de Quintana Roo no habíamos visto algo parecido. Eso es una buena señal, pero también te abre una puerta complicadísima. ¿Poco el gobernador no sabía que su secretario general de gobierno estaba metido en estas cosas? ¿Cuántos más estaban metidos? Tú hiciste una serie de reportajes y entrevistas muy interesantes. A estas alturas del partido, como medios de comunicación, pues vamos a especular, pero no sabemos hasta dónde, quiénes, cómo, cuándo, pero sí podemos intuir que en un estado que estaba tan metido un grupo criminal, pues el porcentaje de funcionarios metidos de alguna forma en relaciones ilegales con el crimen organizado debe ser altos. Entonces, en el corto plazo hay que hacerlo, pero te genera un vacío institucional aún mayor, porque por otro lado tienes un comisionado que viene de afuera, que tiene una situación jurídica bien extraña, tenemos elecciones gubernamentales el año entrante, para gobernador en la entidad del año entrante, y entonces, como pasó un poco en la elección anterior, de entrada la presencia de las fuerzas federales es muy positiva, pero si no tienes la capacidad de darle una cobertura institucional local, que es el éxito de Chihuahua, es el éxito de Baja California, de Nuevo León, del propio Nuevo León, yo diría más Monterrey, porque sí, porque en las afueras todavía sigue siendo una situación espantosa, pero ciertamente requieres eso para darle la posibilidad de salida al gobierno federal, y creo que ahora, pues entre más problemas surgen, pues más se va a adelgazar la capacidad institucional del gobierno federal para tener la presencia que se requiere, Pepe. Doctor Elizondo Mayer Serra, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe, por ayudarnos a entender por qué estamos como estamos. Tratar de entender. Vamos a una pausa. Gracias al doctor Elizondo Mayer Serra, analista político en este espacio. Hagamos una pausa breve. En un momento más le voy a informar. No podemos dejar los temas que hierven. El tema de la línea 12, por ejemplo. Hoy trasciende a partir de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa que ya comenzaron las comparecencias de funcionarios de distintos niveles y que están investigando a 28 funcionarios directamente involucrados en el fracaso, en las fallas, en el desastre de la línea dorada. Regresamos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. ¿Es usted
usted de las personas que no les gusta agarrar la computadora porque cree que la puede echar a perder? Ya es un mito, gracias a StarPad, la tableta que ha revolucionado la educación en México. No necesita saber de cómputo, desde que la aprende, entenderá cómo se usa. Es por eso que niños, estudiantes, ejecutivos y amas de casa y hasta abuelitos tienen ya su StarPad. Lo maravilloso de esta tablet son tres cosas. Primero, su precio, la más barata del mercado. La segunda es que no estará limitado en la memoria, usted decide cuánto ponerla. Y la tercera es la única que se puede conectar directo a su televisor. Es touch, tiene cámara, puede navegar en internet, ver películas y más. ¿Quiere una? Llame sin costo al número en pantalla y consígala por mucho menos de lo que le costaría cualquier tableta de marca. Y eso no es todo, si hace su pago con cualquier tarjeta, le voy a mandar gratis el cable para conectar su StarPad directo a la tele. Y además, sin costo, unos audífonos. Pero espere, le presento el nuevo teclado StarPad. Solo basta conectarlo a su tablet para que se convierta en una mini laptop. En su llamada, pregunte cómo conseguir este innovador artículo a un bajísimo precio pagando con cualquier tarjeta. ¡Llame ya! Hagamos a las 3 un corte informativo. Lo más importante hasta este momento en México y el mundo. La economía y las redes sociales, sin descuidar el lado amable de lo útil y lo cotidiano. Enrique Campos Suárez en Fórmula. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Telefórmula. Telefórmula Noticias presenta. Sí, a Jesús Rodríguez Almeida me dice, a mí nada más me queda ponerlo en funcionamiento, pero es increíble. Jesús, no existe, yo creo que ninguna ciudad, ¿cómo decían? La ciudad del mañana avanzada, ¿cómo se llamaba? Era Decidiendo Juntos, es ahora. Es Decidiendo Juntos. Sí. Bueno, pues quién sabe quién decidió. Pero bueno, entonces Jesús, ustedes nada más lo van a aplicar, es decir, cualquiera que traiga una cerveza, un restaurante que venda una cerveza con la comida, es motivo de ¿qué? Bueno, no, comentarte, a mí me corresponde la vía pública, solo no, la vía pública, claro. No el interior de los comercios, eso le corresponden a otras áreas. A mí, solo con que no ingiera la gente bebidas embriagantes en la vía pública. Vamos contigo, Laura Cardoso. ¿Qué hay de la línea 12 y la investigación, posible investigación a 28 funcionarios implicados en las fallas de la línea dorada? Te escuchamos, Laura, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. A casi ya un mes de haber suspendido el servicio en 11 estaciones de esa línea por fallas, ante la Contraloría General del Gobierno capitalino ya han sido llamados a declarar 28 funcionarios y exfuncionarios de diferentes niveles y las investigaciones siguen abiertas. Este miércoles se reunió el Contralor Hiram Almeida con algunos integrantes de la comisión que investiga esas fallas en la Asamblea Legislativa y les ha solicitado las versiones estenográficas de todas las comparecencias para integrarlas a la investigación. Hiram Almeida dice que por la secrecía de la investigación y la auditoría que realiza la dependencia a su cargo, aún no puede dar nombres de los servidores y exservidores públicos que han sido interrogados sobre el caso. En tanto, Jorge Gaviño, presidente de la comisión investigadora, precisó que la Contraloría mantiene abierta la investigación sobre las fallas en la línea 12. El Contralor capitalino, Pepe, confirmó que la dependencia a su cargo y la Consejería Jurídica ya preparan la defensa de los 489 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública ha solicitado al gobierno capitalino devolver al gobierno federal bajo el argumento de que no fueron justificados en la construcción de la línea 12. También te comento que esta tarde se llevó a cabo una reunión de la comisión investigadora con los representantes de las empresas supervisoras, pero exclusivamente de la obra civil de la línea 12. Los representantes de estas empresas aclararon que no hay cuestionamientos a la obra civil, que
que contempla el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre las estructuras, a pesar de que se construyó sobre suelos altamente difíciles e incluso sísmicos. Ante la confusión de los diputados locales, Pepe, quienes no saben distinguir entre lo que es obra civil y electromecánica, los ingenieros representantes de estas empresas les aclararon que no se hizo un trabajo sobre las rodillas ni en papeles de estraza y que la ingeniería mexicana reconocida a nivel internacional no debería de estar en entredicho. Fue Bernardo Rodríguez, representante de la empresa IPISA, quien les aclara que las fallas de las que se habla tienen que ver con la obra electromecánica y en esa supervisión ellos no tienen nada que ver. En esa área está la empresa CONISA, el consorcio ICA, Alstom, CAF, incluso el sistema de transporte colectivo Metro. Escuchemos. De deslindar los deterioros de la parte civil de la obra electromecánica, o de lo que llamamos el sistema vía trenes. Creo que aquí la parte de la suspensión de la línea 12 fue lo que corresponde a la interacción vía trenes, que esa parte la supervisora CONISA la supervisora CONISA y el consorcio constructor, y la parte de los trenes pues será CAF o será el sistema de transporte colectivo, que fue el que decidió la compra de los trenes. Pepe, a la fecha, aclaran estos especialistas, la normatividad en materia de obra civil se cumplió y las estructuras funcionan bien, y en esa parte la línea 12 estaba en condiciones para arrancar. También te comento que la comisión investigadora de estas fallas en la línea 12 hoy ya firmó un acuerdo de asesoría técnica con el Colegio de Ingenieros de México y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes, y este convenio no tendrá ningún costo para el erario público. Es el reporte, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Seguiremos informando de lo que sucede en torno a este escándalo en que se ha convertido técnica y políticamente el tema de la línea 12. Juan Antonio Jiménez, hablando del metro, ya fue consignado el estudiante de la Facultad de Derecho que finalmente se declara culpable de haber empujado a otro joven, Rodolfo Daniel Ramírez Miranda, conocido por su alias del Derek, haberlo empujado a las vías del metro y haber provocado su muerte. Arit Joseph González Villegas es el que está ya consignado y como probable responsable. Juan Antonio, adelante, te escuchamos. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Acusado por el delito de homicidio simple doloso, el juez séptimo penal del reclusorio norte le inició proceso a Arit Joseph Villegas, el estudiante de Derecho, que el miércoles de la semana a uno de sus compañeros tras una discusión a las vías del metro en la estación. El impartidor de justicia le notificó del auto de formal prisión tras haber encontrado los elementos suficientes para procesarlo por el delito que se le acusa. Y es importante señalarlo, no gozará de ningún beneficio de ley para obtener su libertad anticipada. Como se recordará, González Villegas, de 22 años, y otros dos jóvenes fueron detenidos el 2 de abril por personal de seguridad de la estación Copilco, luego del incidente que le costó la vida a Rodolfo Daniel Ramírez Miranda, estudiante de la misma carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de las imágenes de las videocámaras de seguridad, el Ministerio Público corroboró el instante en que ambas personas discuten en el andén y posteriormente la agresión en la que la víctima es arrojada a las vías. En el expediente de consignación, la Procuraduría Capitalina también incluyó la declaración de un elemento de la Policía Bancaria e Industrial que observó a distancia el suceso. Pepe, el reporte. Pues te agradezco, Juan Antonio, la información. Justamente en estas declaraciones derivadas de la averiguación, en estas informaciones se señala que Arit Joseph González Villegas, junto con Ricardo López Martínez y Juan Nájera, tuvieron que ver con la muerte de Daniel Ramírez Miranda, pero realmente el responsable directo es Arit Joseph González Villegas. Resulta que estaban en el andén Daniel el Derek, Rodolfo Daniel Ramírez Miranda el Derek, notó que Arit lo observaba. En ese momento le dijo: ¿qué me ves, ñoño? Esto de acuerdo con estas declaraciones que ha narrado Juan Antonio Jiménez. Fueron declaraciones ante la autoridad de la Procuraduría de Justicia del DF, y luego pues comenzó la pelea entre ambos estudiantes, le digo, de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el pliego de consignación, la PGJDF advierte que Arit empujó a Daniel y este le respondió. Luego Arit empujó por segunda ocasión a Derek, obteniendo una segunda respuesta. El tercer empujón fue el empujón fatídico, el que arrojó a este joven Derek directamente a las vías del tren. Instantáneamente perdió la vida. La localización de
La familia de la víctima no fue sencilla, pues hasta el viernes, poco después de las 10 de la noche, el cuerpo del joven fue entregado a su madre. Con esta terrible información cerramos por hoy la información a través de Grupo Fórmula. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde con todas las noticias y todas las voces. Lo invito también a que se quede con la Fórmula Financiera a continuación en estas frecuencias radiofónicas y en televisión con mi amigo Ricardo Rocha. Hasta mañana.